Buenas a todos a otro episodio. Bienvenidos. Bienvenidos. No, pues, guau, no tiene ganas de grabar, pero bueno, aquí estamos. Vamos a continuar con nuestro episodio de esta semana. El episodio que vamos a estar hablando es del Salmo 51. Ya habíamos mencionado la semana pasada que íbamos a iniciar con este episodio, el Salmo que David pareciera o podríamos decir o considerar no quería escribir. Y este es un salmo muy interesante porque hay muchas canciones que uno cuando escribimos canciones no las escribimos porque queremos. Hay otras que sí. Las escribimos con el deseo de escribirlas y hay canciones que nacen desde un punto en el que es ya nada más lo único que puedo entregar, ¿no? Lo Mm, único que puedo dar. Y eso es algo que hizo David en este salmo. Desde un punto en el que se encontraba él en el suelo, confrontado, exhortado, tal vez incluso desanimado, pero vemos cómo hoy escribe este salmo completamente distinto a muchos de los que venía escribiendo. Y creo que eso nos lleva también a un punto en el que podemos arrancar con una pregunta interesante, el por qué en los equipos de la iglesia hablamos mucho de excelencia, pero nos cuesta hablar del fracaso o nos molesta hablar del tema del fracaso. Pues es que creo que va muy de la mano con lo que hablábamos la semana anterior, respecto al no querer reconocer, no tener pues no querer perder hasta cierto punto una posición. Creo que sobre todo cuando está la parte del liderazgo, creo que es aún más complicado que una autoridad o una figura importante en la iglesia. eh, Pueda reconocer que está viviendo el fracaso. Ok. ¿Y qué sucede dentro de un músico, un líder, cuando su imagen pública, vamos a así decirlo, o la condición real deja de coincidir con lo que él Mm. está viviendo? Pues, creo que ahí empieza mucho el tema de ocultar y empezar a vivir una vida, pues, en falsedad y que es algo que también, creo que hablábamos mucho la vez pasada, o bueno, sobre todo yo, que te aprendes como la manera en la que debes de comportarte para que justo, para que coincida, tu andar en la dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. Ok, entonces podrías decir que uno empieza a tener una careta Sí, exacto. de lo que está teniendo, o sea, de cómo está actuando en la iglesia para evitar que sea, sí, o sea, si no coincide con su intimidad o con su yo fuera de la plataforma, entonces para evitar que sea descubierto, entonces empieza uno a encubrir con Mm. una careta y empieza a tener una actitud en ese sentido de encubrimiento del mismo, ¿no? Sí, creo que hay 2, como 2 partes, porque puede ser también el caso en el que, bueno, hay iglesias, desgraciadamente, o uno mismo a veces se engaña que el fracaso va de la mano con con un fracaso de parte de Dios. Entonces, creo que a veces, o sea, está el lado en el que, pues, perdón, pero te vuelves hipócrita porque estás tratando de tener una careta en la que tienes que cubrir una posición, y la otra en la que no te permites fracasar porque podría ser o lucir como que Dios se equivocó al elegirte o Dios se equivocó en esa situación en la que estás. Entonces, a veces dejamos de lado el fracaso como para que parezca Dios, que Dios es bueno. No estoy diciendo que Dios no sea bueno siempre, pero la bondad va de la mano en humanamente con que todo salga como el humano quiere verlo, ¿no? Ok, nada más que ahí hay dos cosas distintas, ¿no? Porque una cosa es el fracaso en base a mis expectativas. Claro. Bueno, son tres. Una cosa es el fracaso en base a lo que yo estoy esperando. Ujú. Dos es el fracaso en lo que, en base a lo que los demás están Mm, esperando. Y la otra es el pecado. mm. O sea, porque uno podría decir, ah, es que fracasé, pero no pequé.
Es que creo que reconocer que pecaste es algo muchísimo más profundo. Ajá, pero es por eso, o sea, creo que todo parte desde ahí, ¿no? Mm, O sea, porque el salmo que David escribe no es un fracaso, no viene de un mm, fracaso. Ahorita vamos a ir más adentro claro. de eso, pero, o sea, nosotros podemos considerar que este salmo es escrito cuando él es confrontado por un pecado, Mm, no porque él haya fracasado. Porque si tú lo piensas como fracaso, tú puedes decir, fracasaste porque no alcanzaste a evangelizar a todas las personas que necesitabas evangelizar. Fracasaste porque no te preparaste lo suficiente en la semana porque tenías mucho trabajo. mm. Fracasaste porque tal vez ensayaste lo suficiente, te preparaste para cantar increíble, te preparaste para tocar de lo mejor, en tu casa te salió excelente, eh, pero no te salió al momento de ejecutarlo, al momento de estar ahí, entonces fracasaste. Es que creo que el fracaso se toma más como en el área ministerial, específicamente de la alabanza, creo que el fracaso va más de la mano con lo técnico, Ajá. ¿no? Pero, Y el pecado es algo más espiritual, más profundo. ajá, ahora ahí ese es el punto. ¿Cuál es? Cuando en realidad hemos entendido que nuestro fracaso ha sido pecar, Mm, ¿cuál es lo primero que nosotros hacemos? ¿Vamos directamente hacia Dios en medio de ese pecado? Porque incluso creo que hay muchas veces en las que podemos fracasar también mm, técnicamente o ministerialmente, en las que tal vez no hay pecado de mm, por medio. Y incluso en medio de eso, ¿hacia dónde vamos? ¿A quién vamos en medio de ese fracaso? mm. ¿Cuál es nuestra actitud o cuál es nuestra reacción cuando uno falla o cuando uno fracasa? ¿No? Pues es que primeramente, si es que sí lo reconoces, porque incluso, y es el pan de cada día de los grupos de alabanza, que alguien, el clásico, que siempre Ujú, hay una discusión porque uno dice que es un acorde y el otro dice que no, las voces, una dice que esa era la armonía que le tocaba y el otro que no, y nadie reconoce cuál es realmente el que está cometiendo el error o el que está viviendo el tema del fracaso, y entonces, pues como nadie lo reconoce, mm, entonces, creo que ahí es la línea de transición entre el fracaso y puede ser, ¿no? El fracaso y el pecado, porque a lo ok, mejor ahí es donde está tu pecado de no querer reconocer un error técnico o una claro. equivocación, una distracción, como lo quieras ver, ¿no? Que eso es lo que nos lleva al punto de toda esta serie tiene todas las series tienen un hilo. Así Ujú, que si las estás viendo salteadas, regrésate a la primera para que puedas ir agarrando el hilo. Para que puedas entender por qué estamos diciendo todo esto. exacto. Pero el punto es, o sea, los primeros episodios, justamente, uno en el que me abandonaste, el otro en el que sí, sí me acompañaste. Pero en los primeros dos episodios vimos primero que uno puede adorar desde un punto en donde va a refugiarse en medio de la cueva, sin importar si las situaciones cambian o no. Mm, Y el episodio anterior pudimos ver también que el lamentarse no es sinónimo de falta de fe o no me impide adorar a Dios mm, en medio de la situación que yo pueda estar cuando estoy lamentándome, ¿no? Ahora, este es un punto distinto, mm, porque este es el fallar, pero no fallar técnicamente, sino fallarle a Dios, mm, el fracasar delante de Dios. El, no es, no es que no cumplí mi expectativa. Es que simplemente no pude mantener una vida santa, por así decirlo. Y el problema no es solamente cuando tú te pones a ver este salmo, que David hizo algo malo, sino que él intentó seguir funcionando o él intentó seguir caminando mientras su corazón se estaba escondiendo de Dios mm, después de lo que él había hecho. ¿Qué pasa? Vamos a Salmos 51. Si tú lees Segunda de Samuel 11, capítulos 11 y 12, tú vas a ver qué es lo que pasó que David hizo por el cual él escribió este salmo. Él ya era rey y ya tenía una esposa, ujú, la cual era hija de Saúl, ujú, ¿sí? Él tenía que ir a la guerra. No me acuerdo si era contra los filisteos o contra quién, mm, contra qué pueblo, pero tenía que ir a la guerra. En ese capítulo lo explica. Y él decide quedarse. Si tú te vas al contexto o a la historia del pueblo,
La realidad es que el pueblo, siempre que iba a la guerra, su rey tenía que acompañarlos. Era parte de la cultura, era parte de lo que se practicaba en ese entonces. Y David decide no hacerlo. Entonces él se queda en el palacio y a mí me gusta mucho porque me hace recordar incluso Santiago cómo explica de dónde viene el pecado y cómo nace el pecado. Y yo me acuerdo que alguien me decía, si tú estás ocioso, estás más propenso a ser tentado, Claro. a caer en tentación. ¿Qué pasa? David no estaba haciendo nada. El ejército estaba en guerra y él se encontraba en su palacio perdiendo el tiempo, haciendo nada. De la nada o de pronto, o no de la nada. El tipo, imagínatelo, ve a la mujer de Urías, ¿cómo se llamaba esta? Betsabé. Betsabé, la ve y la desea. Entonces la manda a llamar y ella le dice quién es su esposo. Y ahí es donde ya valió queso todo, desde el punto en el que la ve y la desea. Porque empieza de manera humana a maquinar cómo hacerse de su esposa. Sí, yo creo que no valió queso desde ahí. O sea, que es justo lo interesante o lo peligroso que puede ser el, como tú dijiste, el ser ocioso o ese transitar en empezar a alejarte o a dejar de tomar en cuenta en tus decisiones a Dios. Mm. Porque esto empezó desde que tomó la decisión de abandonar a sus soldados y no ir a la guerra. O sea, fue una decisión que no creo yo que se haya tomado a la ligera ni de la noche a la mañana y no tenía nada que ver con Betsabé realmente. Sí, pero ahí David podrías decir, ok, decidió quedarse, pero no estaba pecando. Sí, 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 sí entiendes el punto, Pues no estaba obedeciendo y eso es pecado. pero no, o sea, obedeciendo a quién. Es que no sé, tendría que profundizar un poco más en si era una orden directa de parte de Dios que el rey estuviera ahí. Si, De cualquier manera, si no era no, una buena ajá. decisión, pero a lo Sí, no, mejor y no no era era una pecado. decisión sabia. eh, no estoy 100% seguro, yo tampoco, yo sí lo estudié, pero por lo que de lo poco que recuerdo, Te hacía eh, dudar. sí, ya dudo de que fuera un mandato de Dios el hecho de que él tuviera que ir a la guerra con el pueblo. Mm, Porque incluso la pedida de un rey, la pedida de Saúl fue una petición del pueblo, no de Dios. No fue una decisión de Dios de darles un pueblo. El pueblo en Primera de Samuel 8 le pide ajá. a Dios que les ponga un rey como todas las demás naciones. Y es cuando llega Saúl. Entonces, por eso te digo, o sea, hasta donde yo sé, culturalmente lo hacían todas las naciones de la región. Ni siquiera estoy segura si todas las naciones, a lo mejor y era un rollo de Saúl, No, no sé. sí era, porque por eso le dicen como un rey. Pero bueno, ese es un paréntesis muy grande. Ya después estudienlo. Si estamos mal, por favor, háganoslo saber. Pero, volviendo al punto, al final de cuentas, yo no creo que David en ese momento estuviera pecando. El pecado vino cuando empezó a desear, que ahí sí es un mandato de Dios, a la mujer de su Claro. prójimo. A lo que me refiero es que es un caminito, o sea, cuando tú pecas, no viene, o sea, es como, digo, me voy a ir muy extremo, pero es como los asesinos seriales. Los asesinos seriales no llegan y un día matan a 5 personas. Sí, claro. Empezaron de a poquito, de una mala decisión, de gozarse en el sufrimiento, de Ajá, la mala decisión de una David fue cadena. ver a Betsabé. No, estar ocioso, porque no estaba haciendo nada. Sí, o sea, creo que son las dos. O sea, porque bien pudo haber visto a Betsabé en su odiosidad y regresarse. Sí, más bien fue la decisión El que quedarse. detonó Ajá. el, Yo creo que la mala explotar en decisión pecado, realmente sí. del pecado fue el quedarse viendo a Betsabé, deseando a Betsabé, y entonces empieza a maquinar toda esta situación en la que él agarra y dice, ¿sabes qué? Voy a mandar a Urias al frente de mi ejército, que sé que es donde está más caliente la cosa, dirían los mexas. Acá está caliente, acá está caliente hasta enfrente, yo sé que va a morir. Y cuando muera, entonces, que ahí está lo loco. Él conocía también la ley, que él sabía que no podía tomar a Betsabé. Mm. Bueno,
eh, lean, hay muchas cosas de por medio que ahorita yo ya me salté, pero él ya la había regado cuando conoció a Betsabé, porque la conoció, conoció. Mm, sí, conoció Po- bíblicamente. Ajá, por eso es que manda a Urias a la guerra a morir, porque lo manda primero a que duerma con su esposa para Ujú. evitar las consecuencias, porque ya venía Salomón en Sí, o sea, era camino. un engaño de Sí, sí, telenovela, sí. o sea, O sí sea, se lo ya venía maquinó a Salomón en cacho. camino por la regada de David. Entonces viene Salomón en camino y él no quiere. O bueno, no, no era Salomón, era otro. Después llega Salomón. Bueno, viene un niño en camino. David quiere evitar las consecuencias, Sí, era otro porque este se muere. Manda a traer a Urias para que conozca a su mujer. Él no quiere, lo evita. Y entonces David dice: Bueno, como no hay solución para evitar las consecuencias, lo mando, se lo Ujú, desviven y yo la hago mi esposa. Y entonces ahí sí ya no va a haber problema. Y la actitud de David es muy interesante porque si tú te pones a ver todo esto, fue una progresión de abuso, deseo, abuso de poder, encubrimiento, endurecimiento mm, y confrontación. Y nosotros vemos a David y no es no era alguien que no tenía conocimiento de Dios. Él tenía esa madurez espiritual, si tú lo quieres manejar así, en el que él tenía una relación con Dios. Eh, pero eso nos deja en evidencia cómo la madurez espiritual no vuelve imposible una caída en el pecado. mm, Y el pecado de David no quedó en un ámbito privado. Porque él intentó hacerlo privado, pero terminó dañando personas, terminó dañando familias. Su liderazgo se vio afectado, se vio comprometido. Y entonces es cuando vemos llegar a Natán. Segunda de Samuel 17, creo es, cuando Natán llega y confronta a David, diciéndole, dándole un ejemplo de qué harías con aquel que roba, de ese que tiene muchas ovejas y llega y le roba una oveja al que tiene solo una oveja, ¿no? Y la decisión de David es muy loca, ¿no? Porque luego él de manera justa, lo ve de manera justa, dice: No, pues a ese hombre lo mato. O sea, su juicio es morir. Y lo interesante es la respuesta de Natán al decirle: Pues ese hombre eres tú eres aquel mm. hombre. Y muchas veces cuando nosotros nos encontramos en ese punto con muchos Natanes en nuestra vida, nosotros lo tomamos como algo malo. Nosotros podemos llegar a tener una actitud en la que tal vez como David decir: Pues es que yo conozco a Dios, conozco la ley, conozco la Biblia, eh, y en lugar de tener la capacidad de ser humildes y reconocer que tal vez podemos ser, o sea, tener una debilidad en algún área, nos las damos como: ya me la sé de todas, Mm. todas, pues conozco todo, entonces aplicamos la de David. Si la riego, entonces con esto lo resuelvo y muevo aquí, muevo acá y acomodo aquí y pum, pum, pum. Entonces nadie se va a dar cuenta de lo que hice porque yo ya me encargué, ya me absolví yo solito Ujú. de mi regada de pata, ¿no? Pero la realidad es que Natán, esos Natanes no son nuestros enemigos. Son personas que Dios manda para poder empezar un proceso de restauración, porque al final nosotros creemos que vamos a engañar a cualquiera y podemos o creemos que no es necesario confesar de manera pública nuestro pecado. Yo conozco mucha gente que dice: Pues si ya se lo dije a Dios, Mm. ¿por qué tengo que expresarlo? Porque es necesario un Natán en tu vida que camine contigo en ese proceso de restauración. Y entender que la confrontación que viene es uno de los instrumentos que Dios usa como un instrumento de misericordia para no ser castigados y no dejarnos en ese punto de pecado. O incluso a veces también nosotros podemos ser ese Natán que no quieres dar ese paso porque no te quieres ver como chismoso, como metiche, porque digo, creo Mm, que esa es la posición en la que a veces se encuentran esas personas que nos exhortan o nos quieren marcar
algo en lo que a lo mejor nosotros no estamos viendo, ¿no? Digo, a mí me ha pasado eso, que no es propiamente algo que se descubra o que esté saliendo a la luz un pecado, sino es algo que yo no estaba alcanzando a ver y una persona cercana a mí, Dios la usa para decirme: "Oye, creo que esto está así", ¿no? Pero generalmente, como tú dices, lo vemos como algo malo o como que tiene que ser una persona que esté en santidad y perfección para que pueda tener la autoridad moral o la autoridad espiritual para decírmelo, y viceversa. O sea, digo, a mí también me ha pasado que es como, ay, ¿cómo le voy a decir si yo misma ando bien mal? O sea, ¿cómo le voy a exhortar cuando Dios a lo mejor te está dando la pauta para, Mm. ser usado en ese sentido? No de regañar, ni de señalar con el dedo, sino confrontar a la persona a alguna situación de pecado. Sí, es que ahí es, o sea, que ese es otro punto. El hecho de entender que la autoridad la da la palabra. Mm, No viene desde tu experiencia ni desde quién eres tú. O sea, es como si nosotros nos pusiéramos ahorita a decir, es que tienes que confesar porque si no te va a ir mal. No, espérate, aquí está el por qué debes de ser animado a ujú, confesar. O sea, esto es lo que dice la Biblia acerca de la confesión, del, del arrepentimiento, que eso ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero creo que en este punto también es entender que a veces nosotros creemos que la misericordia de Dios es que nadie se entere, mm. cuando en realidad podemos ver en la historia de David que la misericordia llegó cuando Dios ya no le permitió que él se siguiera escondiendo. Eso es verdadera misericordia. No, y muchas veces también es, tergiversado o no sé cómo se dice esa palabra, pero es mal empleado el versículo en donde nos habla de que nuestros pecados serán echados a lo profundo del mar. Sí, pero habiendo sido ya tratado esa Claro. situación y habiendo pasado por un camino de restauración, no es que, ah, como ya se lo confesé a Dios, vámonos, Y seguimos. el camino de restauración no lo vas a llevar tú solito. Exacto. O sea, Ni con Dios, o sea, no porque Dios no pueda, pero no, o sea, justo por sí eso con Dios Dios, pero con alguien que te vaya está usando, caminando sí, contigo. no a solas en Sí, oración, sí, sí. sino No lo llevas tú en la solo iglesia. y tampoco lo llevas con Dios, lo llevas con alguien más. Jesús ahí luego. No, no, no. O O sea, no sea, a solas con Dios, sí, pero no solamente así. ajá. Y creo que el punto es ese, o sea, porque es, es, es poder tener la capacidad para reconocer que necesitas de Dios en medio de tu pecado. O sea, eh, en el ministerio, que ahorita hace rato tocaste un tema, que es justamente ese punto en el que si para mí es fácil evadir o no reconocer que estoy fallando en el tema técnico, en el tema de ensayo, en el tema musical, en el tema incluso devocional, por así decirlo, en el momento en que yo peque, va a ser más difícil para mí reconocerlo, porque si algo visible que la gente me está marcando que estoy fallando, me cuesta reconocerlo, algo que no es visible jamás va a ser expuesto. Y no quiere decir que Dios no se va a enterar de eso. Claro que sí, Dios lo sabe. Dios conoce nuestros pensamientos, nos conoce perfectamente, te conoce perfectamente, que tú creas que el que solamente tú lo mantengas oculto va a hacer que las cosas mejoren. Y entonces, cuando ya arreglaste la bronca, entonces ahora sí ya vengo y confieso, híjole, no es la solución. Porque al final de cuentas no va a haber ahí no hay un arrepentimiento genuino. Mm, es Eh, remordimiento, más bien. sí, y ese es otro punto en el que ¿qué es lo que te lleva a una confesión real? Porque muchas veces incluso tú puedes llegar y confesar y decir, es que pequé. ¿En qué pecaste? Es que fui egoísta. Ah, ok. ¿Cómo? Mm, Sí, es que eh, tuve mucha tentación pues, con el egoísmo y hubo mucho orgullo de mi parte y me di cuenta que estoy pecando. Y luego, o sea, esa no es una confesión, o sea, ok, está bien, fuiste orgulloso, ¿con qué? ujú, ¿Con qué fuiste egoísta? Es que la neta me agarré a golpes con un mm. vato porque se me cerró el carro y yo ya iba tarde para el ensayo porque me quedé viendo el celular en la mañana. Entonces me aceleré, fui, se me cerró, me bajé y lo golpeé. Tuve un ataque de ira.
Fui, y ahí son puntos más, más específicos que muchas veces musicalmente no lo decimos, pero le tuve envidia ya lo Mm, había mencionado en alguna otra ocasión, pero le tuve envidia a alguno de los de la alabanza, en algún episodio lo mencioné. En lugar de reconocer que alguien puede tener mejor capacidad para ejecutar el instrumento que yo, le tuve envidia, me dio coraje, me dieron celos de que estuviera ocupando un lugar que yo creía que nadie mm, más podía ocupar más que yo. Ah, bueno, ahí es una confesión. Ahí estás tú siendo una persona vulnerable. mm, Pero muchas veces, como decías tú el episodio anterior, por querer cuidar el hueso incluso es como, no voy a decir o no voy a, en lugar de mostrar mi vulnerabilidad y aceptar que la neta está mal tener celos de alguien que está siendo utilizado por Dios en el mismo lugar que yo tengo el privilegio y la bendición de ser utilizado por Dios, de verlo así, entonces tengo una actitud en la que le pongo el pie, hablo mal de él o de ella o de ellos. Iba a decir algo, pero no. Este, tiro mala onda, armo grupitos que no se junten con él. eh, y tengo esa mala actitud y no confieso que estoy luchando con mm, eso. Y eso lo único que hace es romper el equipo, divide el equipo. Pero el Salmo 51 nos lleva a entender cómo hay movimientos específicos. Voy a agarrar la Biblia que tengo acá atrás, porque acá tengo una Biblia. Cómo hay movimientos específicos en el Salmo durante la confesión de David. Me llama mucho la atención porque siempre eran canciones las de él, cuando se exponía su corazón. Me gusta, pero me llama la atención saber cómo lo hacía. ¿Cómo habrán sido las melodías de esas canciones? Ajá, ajá. O sea, porque tiene Como indicaciones, momentos, ¿no? Y ajá, de indicaciones para aquí. Tun, 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 tun. Música de elevador. Ah, 51, yo estoy en el 60. Acá está, 51. Fíjate, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Él no va y pone su posición por delante de mm, Dios. Él no agarra y dice, Señor, como rey, como escogido, mm, como ungido tuyo. No, no, no. O sea, no empieza, cuando hay un arrepentimiento genuino, no intentas negociar con méritos, con todo lo que ya hiciste, pero Señor, la regué, pero recuerda todo lo que ya he hecho. mm. No, o sea, o sea, la regué, pequé. Sí, no, no tiene ninguna excusa, ¿no? Pero, o sea, sí lo hice, pero fue porque tal, Sí, o no. no, 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 está. directo. Es contra ti he pecado. Solo contra ti. Ten piedad, ten misericordia, lávame, límpiame. Este, tú eres justo cuando hablas y sin reproches. O sea, he hecho lo malo delante de tus ojos. Luego en el versículo 6 dice, tú deseas la verdad en lo más íntimo, en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, él va, pide misericordia, confiesa su pecado, habla de su realidad, de su deseo íntimo de buscar la presencia de Dios. Si tú sigues leyendo, eh, versículo 11 y 12, no me eches de tu presencia y no me quites de mí tu Santo Espíritu, restitúyeme el gozo de tu salvación. O sea, es ese deseo de, Señor, cámbiame, Mm, transfórmame, porque estaba en esta situación, en esta condición. Pide limpieza, pide ser purificado. Después, el versículos 16 y 17 dice,
porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. ¿No te agrada el holocausto? Los sacrificios son el espíritu contrito y el corazón contrito y humillado, Dios, no despreciarás. Y creo que ahí es ese punto en el que David pide esa renovación y reconoce a Dios y empieza a adorar a Dios Mm. en medio de su pecado, pero entiende que lo que David entiende es que Dios no busca más sacrificios, que es un polo opuesto a lo que pasó con Saúl cuando él Mm. pecó, cuando él cayó. La actitud de Saúl fue, ve Samuel y entrega un sacrificio para que Dios me perdone y bendiga la batalla que vamos a tener. Y David no, fue simplemente, no voy a entregarte un holocausto, porque lo que tú te complaces es con un corazón contrito y humillado. Y creo que esa es la respuesta a la pregunta que hiciste respecto a por qué, por qué vamos y confesamos de manera genuina y real desde el corazón. Y la respuesta está justo ahí en los versículos como de en medio, como 7 8. Pues que, o sea, no vamos y confesamos para recibir algo a cambio, no, no es un intercambio, sino es recibir la sanidad, ser lavado, ser limpiado. Y aparte hay un desafío, digo, me gusta mucho esta parte donde dice, crea en mí un limpio corazón, porque no solamente se va a quedar en que Dios ya me lavó, sino que continúe haciendo la obra en él, ¿no? Mm. Pero definitivamente eh, cuando vamos y confesamos de manera genuina, debe de estar, creo que debería de estar en nuestra mente y en nuestro corazón antes de hacer una confesión, saber por qué lo quiero confesar, porque Mm. muchas veces confesamos para, justo para regresar a que tengamos el lugar que teníamos, para no perder lo que estamos teniendo, para tratar de hacerle manita de puerco a Dios, ¿no? O sea, como, bueno, ya te confesé, entonces ahora sí tú ya me puedes dar de regreso lo que ya tenía o algo así. Y cuando vamos con el corazón, como lo estaba haciendo David, es buscar solamente que Dios nos limpie reconociendo que nosotros no podemos hacerlo solos, ¿no? Es que creo que también viene desde entender cuál es la diferencia entre confesar. Ay, se cayó la Biblia. Pequeño detalle técnico. Dificultades técnicas. Corte. Volvemos. No, es que creo que todo viene desde poder. Ay, está fallando todo aquí, muchachos. Ya. Poder entender cuál es la diferencia entre confesar me equivoqué a confesar pequé. Mm. O sea, el poder decir me equivoqué, la regué, no debí de haberlo hecho, a poder decir Señor, pequé. Pequé contra ti. La regué. Porque son dos cosas muy diferentes. O sea, porque el me equivoqué puede llevarte a decir la próxima no lo hago de esa forma. O simplemente reconocer nada más para estar ahí. Se me viene mucho a la mente como cuando éramos niños y sobre todo, bueno, nos pasa mucho con nuestra hija mayor, que a cada eh, como instrucción que le damos o reprensión, sí, como cada que Chanclazo. no, cada que le llamamos la atención de algo, siempre su respuesta es: "Perdón, perdón", pero no tiene la intención de cambiar, no tiene la intención de venir a nosotros a decir: "¿Sabes qué? Sí, cierto, la regué, lastimé", o sea, en el caso de ella, digo, todavía no tiene la edad como para, bueno, a lo mejor y sí, ¿no? Pero, para llegar delante de Dios y decir pequé, pero tampoco lo reconoce como tal, es solo decir perdón y: "Ay, sí, ya me equivoqué, sigamos con lo que estábamos". Es que creo que el me equivoqué te puede llevar al punto de decir, insisto, volver a poner a decir, voy a hacerlo mejor. Y si tú te fijas, el salmo no empieza David diciendo, Señor, me equivoqué, lo voy a hacer mejor. Empieza diciendo, pequé y empieza hablando del carácter de Dios Mm. con respecto al pecado. Y creo que ese es el punto que muchas veces tenemos que tener claro en temas ministeriales como sociales, familiares. El pecado es pecado, no es solamente un me equivoqué. Y cuando pecas contra quien estás
pecando primeramente es contra Dios. Entonces, si tú te encuentras en una situación en tu ministerio en la que tú estás en pecado, pero no lo estás reconociendo por miedo, por culpa, por vergüenza, por remordimiento, creo que más bien muchas veces ni siquiera confesamos, o sea, yo creo que esa confesión en la que es como para que ya no me vayan a quitar, ya es la última, así como ya estoy ahí patadas de Mm, ahogado, ¿no? Creo que muchas veces podemos estar haciendo cosas para Dios cuando evitamos ser sinceros con Dios. mm, Podemos estar sirviendo en la alabanza, podemos estar cantando, podemos estar hablando verdades bíblicas que Dios utiliza. Yo sé de muchas personas que Dios ha utilizado, se lo podemos ver, temas que han pasado con Hillsong, que han pasado con muchas personas por esa falta de confesión, mm. por esa falta de entender que estaban pecando. Lo vieron como un me equivoqué. Pero cuando tú entiendes que es pecado lo que has estado haciendo y que contra quien lo estás haciendo primeramente es contra Dios, si eso no te ha llevado, o sea, si eso te lleva más bien a tener una actitud de culpa, de vergüenza y de remordimiento, cámbialo por una actitud de arrepentimiento como la de David. Y que la actitud de David era al final sí quería cambiar, o sea, sí quería que las Sí. cosas cambiaran, pero se lo estaba yendo directamente. Por eso te digo que me encanta esta parte de: "Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio", porque sabía que él no iba a mejorar, como tú dices, no se estaba arrepintiendo para mejorar por él mismo, porque Ujú. sabía que no lo podía hacer. Sí, y que al final de cuentas, cuando tú vas con la idea de que tú tienes que hacer las cosas mejor y con ese pensamiento de me equivoqué, caes en prácticas que pueden convertirse en sacrificios Mm. externos, pero terminan escondiendo el corazón y empiezan a generar distancia con Dios en ese corazón. Y empiezan a hacer, en vez de ir y caminar, hacer una peregrinación de aquí hasta la, hasta donde quieras. ¿El Conin? No, pasa, ¿cómo se llama esta? La que está allá en el Zócalo. Ah, la Basílica de Hasta Guadalupe. la basílica. O sea, los criticamos. Decimos, no, es que ¿por qué hacen eso? Y es que tenemos juzgamos ese tipo de actitudes, pero muchas veces nosotros como cristianos lo hacemos. Sí, tú te levantas todas las mañanas a las 6 y vas los domingos a la iglesia todo el día. No, no tú, me refiero a en general las personas, y muchas veces lo hacemos O sea, sí con lo hago. sí, pero espero que no sea con ese corazón. No, que en momentos seguramente sí lo has hecho. O sea, Sí, es claro. inevitable O sea, como humano no decir: "Ay, pero yo estoy haciendo todo este sacrificio para que me vaya bien", no, ¿no? deja tú de que para que me vaya bien, es como, sé que estoy pecando, pero estoy haciendo todo esto Sí, para compensar mi para pecado. taparle. Ujú, O sea, sí le estoy regando, señor, pero pues estoy haciendo todo esto. O sea, estoy sirviendo en la alabanza, sirviendo en kids, sirviendo en adolescentes, sirviendo en jóvenes, sirviendo en multimedia. Y pum, 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 me empieza a llenar de ministerios, de actividades, porque mi corazón lo empiezo a distanciar del poder decir la neta, para de hacer y confiesa que estás pecando. Estás pecando, para de hacer y confiesa. No es algo malo el confesar. Y si te importa más perder la posición que poder estar bien delante de Dios, necesitas parar ya. Así de simple, porque la confesión no es que tú estás informándole a Dios algo que Él desconoce, sino que nos saca del lugar donde fingimos que podemos vivir sin su mm, misericordia. Y al contrario, el confesar te ayuda a vivir en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es que la iglesia o tu pastor no sepa que estás pecando, que la estás regando, que te estás acostando con alguien, mm, que estás haciendo cosas mal. No, esa no es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es el hecho de que tú puedas venir delante de la gente, quites toda esa culpa, toda esa vergüenza de decir, me gobierna el hecho de decir, es que hice algo malo, entonces eso me va a llevar a
tener que reparar o esconder lo que yo hice. Y me siento bien mal porque lo hice y qué vergüenza, que ya vieron que robé, que me acosté con mi novia, que trato mal a mi esposa, que no tengo una relación íntima con Dios, qué vergüenza. Soy malo, no merezco el perdón de Dios, empiezo a tener una actitud en la que me aíslo, nadie tiene que ser mi amigo, nadie tiene que estar Mm, cerca de mí, ¿por qué van a mostrarme todo esto? Y entonces empiezo a tener remordimiento por lo que hice, por qué tengo que estar pasando por las consecuencias que tengo, intento tener un manejo de control de daños por ese mm. remordimiento. Pero cuando tú tienes una actitud de arrepentimiento, entiendes que has pecado delante de Dios, dejas de defenderte, dejas de excusarte y la confesión genera un cambio de dirección y da una transformación en la que te apunta de vuelta a Dios en lugar de alejarte de Dios y te lleva a una dependencia hacia la gracia. Y que también creo que a veces un poco el miedo de llegar a este punto de la confesión, de tener consecuencias, de vivir un proceso, una transformación, es el tiempo. Creo que muchas veces evitamos eso. Creo que en múltiples ocasiones, puede ser que sí estés confesando tu pecado delante de Dios y sepas que estás ahí, pero empiezas a actuar de todas estas maneras como las que ya mencionamos antes, por miedo a que cuánto va a durar este proceso. Mm, O sea, ¿en cuánto tiempo voy a estar de vuelta a como estaba antes? No solamente por una posición, porque a lo mejor y tú mismo dices, bueno, ya no voy a volver al ministerio o sigo en el ministerio, no me bajaron por X o Y razón, ujú, pero quiero volver a estar en el mismo punto en donde estaba antes de pecar. Y pues es que cuando lo lees en la Biblia, pues se ve como que pasó rápido, ujú, pero si lo analizas, ¿cuántas situaciones tuvo que pasar? Específicamente, por ejemplo, ahorita en lo que estamos hablando, eh, pues todo el proceso de, o sea, ¿cuánto tiempo pasó el proceso del embarazo de Betsabé, el ujú, proceso de perder al bebé, el proceso de que Natán fue y lo exhortó y de después el arrepentimiento? Pues pasó más de un año. mm. Entonces, no podemos pensar que en cuanto yo confiese, voy a llevar un proceso en el que la próxima semana ya estamos de vuelta. No, o sea, y creo que eso a veces, muchas veces impide y nubla nuestra vista de ver que la gracia de Dios no siempre se ve como yo quiero verla. Sí, es que son dos cosas muy distintas, que el que tú te sientas mal o el que tú sientas vergüenza, o que sientas remordimiento, que sientas todo eso, no es un equivalente a que automáticamente, porque tú estás sintiendo todo eso, ya te estás arrepintiendo. Mm, Y la otra es que también la realidad es, la gracia de Dios no va a eliminar las consecuencias de tu claro. pecado. O sea, la gracia es que pudiste confesar y que no vas a ser condenado ya por ese pecado cuando tú estés delante de la presencia de Dios. Esa es la gracia, esa es la misericordia reflejada de Dios en tu vida. Pero eso no quiere decir las consecuencias del pecado de David ahí estuvieron. Hubo consecuencias. Exacto. Si tú estás pecando, va a haber consecuencias físicas, terrenales, claro. Y siempre va a pasar. Dale gracias a Dios porque esas consecuencias no se vuelvan consecuencias más graves por tu confesión. Mm, Y dale gracias a Dios porque te permite poder vivir esas consecuencias porque son un proceso de restauración. Son un punto de limpieza, ese lavado, esa limpieza, son esas consecuencias de tu pecado. Muchas veces esas consecuencias Dios las utiliza para seguir transformándote y lo que tú decías, ¿no? Cuando tú pasas ese proceso de restauración, no vas a volver al mismo punto. Dios te lleva a un punto mayor, mejor. Cambia todo, o sea, no vas a regresar al mismo lugar, no, no esperes regresar al mismo lugar. Y dale gracias a Dios de que no te regrese al mismo lugar. exacto. No digas, chale, es que ya lo perdí, ya vi. Ese pensamiento de decir, ya había avanzado tanto, como sigues avanzando. Dale gracias a Dios que sigues avanzando. Sí, y que va a seguir. Un pastor nos decía que fuéramos conscientes de que nunca vamos a dejar de seguir siendo pulidos. O sea, esto va a ser una y otra vez y el que comenzó la buena obra en vosotros
en vosotros, en en nosotros, vosotros. la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo, o Que sea, viva España, que viva el rey, que vive el orden y la ley. hasta que el Señor Y la vuelva, Reina Valera 1960. hasta que el Señor vuelva, Él va a seguir haciendo la obra y Claro. la obra conlleva, pues, seguir pecando, porque somos humanos y porque es nuestra naturaleza O sea, y pero es una lucha. claro, No, exacto, no no, es no como que me es, voy a ajá. sentar en mis La laureles obra a ver no, cuándo. la obra no es que tú busques seguir pecando para que Dios muestre No, la gracia obra y es que Dios nos va a seguir Claro, transformando. claro. La obra es que Dios está trabajando en nosotros, pero hay una lucha con nuestra Y carne. ahí sí yo creo que es cuando debes de preocuparte, cuando no esté hay Cuando ya no un estás luchando cuando con ya no el estás pecado, ahí luchando y sí cuando ya no preocúpate. no estás siendo transformado. Hay un libro que, hablas justo de eso y que dice que la gracia que no ha transformado tu vida no ha salvado tu alma. Mm. Entonces, si nosotros, o sea, si siempre estás en un constante, mi vida cristiana está perfecta, habría que analizar realmente cómo estás teniendo una intimidad Yo con tengo un Dios. issue con esa canción, con una canción que dice que la vida del cristiano es alegre y feliz. Es para niños. Se la pasa cantando esta canción. O sea, no quiere decir que es malo. Es que podría decirse que tiene gozo, pero no es alegre y feliz. Yo tengo un issue Pero a nuestros con hijos les quien, gusta con quien mucho. sea que la haya escrito. Para mí, doctrinalmente está mal. pero, pero no entremos en temas de doctrinas. Este punto es entender que la culpa muchas veces va a hacerte creer que algo está mal y te puedes sentir mal. Y la vergüenza te puede llevar a querer ocultar eso que está mal Mm, para evitar pasar por X o Y situación vergonzosa o embarazosa. Pero la realidad es que el Evangelio te lleva a algo más, que es llamarle el pecado pecado y cambiar ese proceso, empezar a caminar en un proceso en el que empiezas a ir hacia Dios en medio de la mm. restauración. Abre un camino de regreso a Dios cuando tú ves a Cristo en medio de tu pecado. Ahora, cuando todavía estás pensando o preocupado por tu imagen, si tú estás preocupado por quién se va a enterar, más de que a quién dañaste en medio de tu pecado, eso es una señal de Mm, alerta. Porque estás preocupado por tu imagen. Estás preocupado por lo que puedan decir. Si estás confesando solamente lo que ya no puedes ocultar, que es lo que te decía, ya esa patada de ahogado, de, bueno, voy a confesar para que ya no se ponga peor esto. mm, Pero no es porque tú quieres realmente confesar porque has entendido que estás pecando, sino porque ya no puedo más con esto. Ya es algo tan grande, es una bola tan grande que tengo que decirlo. mm. Ya no me queda de otra, es mi última. El usar el cansancio, la presión o heridas como una explicación o una excusa total de la decisión en medio del pecado. Que es lo que tú decías, Mm. ¿no? Lo hice por esto. Es que estaba cansado, es que estaba presionado, es que estaba agotado. Y que creo que hoy en día es algo que se da mucho. eh, Digo, creo que voy a tocar fibras sensibles y tal vez sea funada, pero eh, creo que No. Un últimamente, hay mucha información respecto a condiciones psicológicas, psiquiátricas, etcétera, etcétera, en las que muchas veces podemos poner como excusa, incluso cosas, digo, las mujeres somos especialistas en eso, y a veces los hombres también, ¿no? O sea, que estoy cansado, estoy estresado, y ahora todo mundo está estresado de todo. Sí, o sea, pues David también estaba estresado y no por eso no, lo puso como excusa de su pecado, o a lo mejor no entendía ese término, ¿no? Yo creo que no existía. Pero ahora, ay, es que sí, no estoy negando la existencia de condiciones, psicológicas como la depresión, Mm, no sé, N cantidad de cosas, pero creo que ya muchas de esas situaciones las usamos como excusa para seguir pecando y para seguir, alejados de un proceso en el que la iglesia nos ayude, o sea, en que Dios use la iglesia para llevar un proceso con nosotros. Eh, como dije, creo que las mujeres somos muy dadas a eso, que, ay, es que las hormonas, y es que como soy mamá, o sea, sí, pero justo también hace muchos años la esposa de un pastor me decía,
el hecho de que tus hormonas estén trabajando no significa que Dios no pueda ser más fuerte que eso. Mm, Entonces, no puedes decir: "Ay, sí, Señor, perdóname, pues voy a seguir maltratando a mi esposo porque, pues, estoy de malas, porque así son las hormonas, pues acabo de tener un hijo". No puedes excusarte en eso porque incluso Dios tiene el control de eso porque Él nos creó de esa manera. Entonces, creo que, sí, hay muchas maneras nuevas de excusarnos y como, cubrir el pecado con condiciones sí, que a mira, veces no la tenemos. realidad, sin temor a ser funados, o sea, es que creo que más bien hay ya no es que si estás en depresión y nada te hace, o sea, y ya te dijeron que necesitas eh, tomar medicamento para controlar la depresión, para controlar las hormonas, no es que yo dudo de que Dios tiene poder para transformar la situación o puede quitar todo ese tema psicológico o fisiológico o físico, como le quieran llamar, pero eh, justo en la mañana yo platicaba con alguien, muchas veces nos estamos yendo al extremo de, es que una cosa es confiar en que Dios es soberano y otra cosa es querer abusar Mm, de la soberanía de Dios a mi favor. Porque, brother, o sea, si ya hasta te dijeron que necesitas medicamento, y no te estás medicando, o sea, si es porque tienes temas económicos que no te alcanza, ok, va, te la compro. Pero si ya estás siendo negligente en el sentido de no es que Dios me va a curar, o sea, híjole, bro. O sea, pues yo sí, ese es un tema personal, pero yo sí difiero mucho de esa gente que es como, Dios hizo, Dios creó todo y Dios está en control de todo, o sea, y Dios permitió que haya médicos por algo. O sea, si Dios es como el cuento este o la fábula esta de el náufrago que está en una isla y dice, yo voy a orar para que el Señor me salve y para que Dios me libre y todo. Y pasa una lancha en un tipo en un kayak y le dice, vente, vámonos. No, 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 yo voy a esperar porque estoy orando para que Dios me salve. Ah, bueno, cámara, se va. Y luego viene un pesquero y, vente, súbete, te salvo. No, 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 yo estoy esperando a que Dios me salve. Y pasa un crucero y vente, súbete, vámonos, te rescatamos. No, 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 yo voy a esperar a que Dios te salve, a que Dios me salve. Y al final el tipo termina muriendo en la isla y cuando llega es como, Señor, ¿por qué no me salvaste? Y Dios le dice, yo te mandé mm, un kayak, te mandé un pesquero y te mandé un yate y ninguno quisiste tomar. Entonces es como, todos esos, creo que hay muchos que es real, sí, pero creo que muchas veces queremos abusar de la parte de la que Dios tiene poder y confiamos que Dios tiene poder, porque queremos que obre a nuestra expectativa. Y tal vez la manera en la que Dios va a obrar no va a ser en base a tu expectativa en la que va a ser un milagro y va a descender una paloma del cielo y vas a ser sanado, sino va a ser un proceso en el que tienes que estar yendo con el psicólogo, en el que tienes que estar tomando terapias, en el que tienes que estar tomando medicamentos, y eso lo va a utilizar Dios para cambiarte, para transformarte y para salvarte, para curarte, porque la salvación ya la tienes en Cristo, o sea, pero si tu dependencia, que creo que ahí es el punto en el que uno tiene que ir ahí en eso, y es el sentido de, porque incluso en eso puedes pecar, si tu dependencia está solamente en los medicamentos, o si tu dependencia está en solamente que a través de un milagro mm, Dios te pueda cambiar, estás mal, porque estás enfocado solamente en ti, estás pensando solamente en ti y estás poniéndote a ti como prioridad. Y eso te lleva a tener actitudes en las que incluso en medio del pecado, sin una enfermedad, quieres, cuando tú estás siendo restaurado, quieres recuperar primeramente la plataforma, mm, el lugar que tenías, el punto en el que estabas, en lugar de entender que a veces hay un proceso en el que tienes que ser cuidado y tiene que haber un fruto en medio de ese proceso. Y incluso te puede llevar a pedir perdón, pero rechazar límites o supervisión o restitución. mm. Simplemente pido perdón y ya no quiero que me limiten, no quiero que haya supervisión sobre mí porque ya confesé y ya pedí perdón. Entonces, esas son cosas que
todavía muestran que solamente estás preocupado por cuidar tu imagen y no hay un arrepentimiento genuino. Que si las estás teniendo y estás pasando por un punto en el que a lo mejor esto te está llamando, esto te está confrontando, ve con alguien de confianza y habla de esto. Ve con tu pastor, con tu líder, si tú eres el líder o si tú eres el pastor, ve con alguien que te pueda guiar y que te pueda llevar en un proceso de restauración. Eso es lo importante. Ahora, eh, es importante entender que al final David pide tres cosas. Él pide ser limpio, él pide estar firme y él pide, busca un gozo que en la restauración, ¿no? O sea, él no quiere aprender a esconderse mejor, Mm, sino a estar limpio y que Dios trate lo que hay dentro de él. Él no busca, ahora ya la regué, ya me descubrieron, ya lo tuve que confesar, ahora, ¿cómo puedo hacer para evitar que vuelva a pasar esto? No, él es como, Señor, límpiame. No es solamente o no busca una emoción, no se lleva por una emoción intensa, sino que es necesito un espíritu dispuesto a caminar mm, en obediencia y no pide recuperar el puesto o la reputación o la visibilidad, sino el gozo de la mm. salvación. Él en ningún momento habla de Señor, no me vayas a quitar mi reino. ¿Ya ves cómo la vida del cristiano sí es alegre y feliz? No, no, justo justo eso iba a decir que el gozo No. no es al estar alegre y feliz, ¿no? O sea, no, David no estaba buscando, volver a estar, con toda la alegría de cuando o sea, en ciertos momentos obviamente sí tenemos alegría, pero el gozo no es propiamente eso. Incluso hay gozo que puede vivirse en el dolor. Bueno, había una persona una vez me dijo eso, que existe también el gozo doloroso, ¿no? O sea, que sí Mm, estás pasando un duelo, pero, eh, pero al final hay contentamiento en ti y se convierte en gozo, mm. aunque hay un poco de tristeza, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Y es que todo eso te lleva a cambiar la pregunta y ya no estar en un punto en el cuándo voy a volver a servir, mm, cuándo voy a volver a subir, a tocar, a cantar, a estar en las letras. O sea, porque cuando tú pasas por ese proceso en el que tú buscas ser limpiado, en el que tú buscas ser afirmado, en el que tú buscas ser restaurado y gozarte en esa restauración, ya no es cuándo voy a volver a hacer lo que estaba haciendo antes, sino más bien, Señor, ¿qué estás haciendo tú en mí mientras aprendo a caminar nuevamente en luz, no estar viviendo en ese mm, escondite, en esa oscuridad, en esa cueva que yo he creado, sino qué estás haciendo en mí, qué estás transformando en mí, que va a ser de bendición para mi vida y para ay, me picó el ojo, y para para la edificación de la mm. iglesia, ¿no? Que creo que es volvemos a lo mismo, ¿no? De este como intercambio que siempre buscamos recibir, tu caramelito por portarte bien, ¿no? Mm, Es algo que pues humanamente siempre hemos aprendido, incluso, o sea, así se maneja la vida humana. Yo trabajo, tú me pagas, este, y con los niños, pues se trabaja mucho así, ¿no? Como que, pues tú te portas bien, yo te doy una estrellita y así. Pero en la vida cristiana, de hecho, justo lo que decía David era, devuélveme el gozo de tu salvación, en quien estemos. El premio no es el ministerio mm, ni un lugar, sino lo que Dios ya hizo por nosotros. El intercambio más glorioso no fue, y eso es lo que es glorioso, que no fue algo bueno por algo, por otra cosa buena, sino mi pecado a cambio de la salvación en Cristo. O sea, sí, sí, y ese debe ser nuestra recompensa claro, antes y que ahora, cualquier cosa. ojo, hay que tener claro que cuando nosotros venimos y nos confesamos y nos arrepentimos, no tenemos por qué tener o tener una actitud en la que tengo que hacer algo más fuera de eso para poder acercarme a Dios y tener la misma relación que tenía antes de caer. Mm. No, las restauraciones Él nos las da por gracia, por el sacrificio de Cristo en la cruz, y viene inmediatamente por el arrepentimiento y la fe que yo tengo en Cristo.
Entonces, en el momento que tú estés arrepentido y que tú reconoces que has pecado, tu relación sigue ahí. O sea, no sientas que no te puedes acercar a Dios de la misma forma. A lo mejor y vas a sentir vergüenza y vas a sentir culpa, sí, y puedes llegar y decirle, Señor, estoy avergonzado, me siento culpable. Ayúdame a que esto no me mueva y que mi arrepentimiento sea un arrepentimiento genuino y déjame poder acercarme a ti. Y o sea, al final de cuentas, creo que más bien ni siquiera es déjame poder, más bien ayúdame a que no este sentimiento de culpa y vergüenza no me alejen de Mm, ti y ya no sea un arrepentimiento genuino, sino más bien una actitud de remordimiento, mm, ¿no? Eh, También hay que entender que muchas veces si hubo un daño colateral, yo siempre he dicho, el pecado es como una granada. Muchas veces creemos que eso puede hacernos daño solamente a nosotros, pero las granadas cuando explotan, lanzan mm, hacia otros lados y dañan a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces muchas veces puede haber daños colaterales, le dicen, ¿no? Y es en relaciones. También hay que entender que muchas veces requiere tiempo, muchas veces requiere escuchar, pedir perdón, eh, reparar la relación. Y es un proceso que es parte de la restauración que va dando Dios. Y al final, la restauración ministerial, no lo veas comparándolo con otros. mm, No esperes que tu restauración sea igual que la de los demás. No es automática, no es idéntica en todos los casos. Muchas veces necesita una evaluación pastoral. Es bueno esa evaluación pastoral. eh, Necesita carácter probado y un cuidado de cuándo es sabio volver al ministerio. Por cuidado tuyo y por cuidado de la iglesia. Entonces, si estás en un proceso en el que estás siendo restaurado, incluso tú que estás escuchando esto, y ves que alguien a lo mejor pasó por la misma situación que tú y volvió antes que tú, Dios tiene un proceso distinto para cada quien. No esperes que Dios maneje esos procesos de la misma forma con todos. Descansa y disfruta el proceso. El objetivo de que te arrepientas no es que tú recuperes tu lugar, sino que puedas recuperar la relación y la mm. comunión y una vida que vuelva a caminar delante de Dios. Ese es el objetivo de que nos arrepintamos. Entonces, es caminar con ese carácter probado y es descansar y avanzar en que a lo mejor ahorita ya no estás tocando, a lo mejor ahorita no estás cantando, pero no estás disfrutando el no tocar, el no cantar, el no estar en el audio, el no estar en las letras. Porque estás tan enfocado en que quieres volver a hacerlo en lugar de para quién lo hacías. Y cuando entiendes para quién lo hacías, entonces estar cantando desde abajo también es adoración. Estar en esa actitud de arrepentimiento también es adoración a Dios. ¿Sí? Sí. Es muy loco porque al final vemos como David eh, pide misericordia porque conoce el carácter de Dios, Mm, por la relación que tenía con Dios. Al final, creo que el Salmo 51 nos deja una pregunta. ¿Cómo puede un Dios justo recibir al culpable sin simplemente ignorar el mal? ¿Cómo puede un Dios justo recibir al pecador sin mandar un castigo mm. por el pecado, ¿no? Y creo que eso es algo que al final, si tú estás incluso con esa duda de ¿por qué me estás aceptando en medio de mi pecado? El Evangelio es el que lo hace posible. Eh, No se borra tu pecado, no se esconde debajo de una alfombra. No es como que Dios dice, bueno, ya vino, ya me pidió perdón, borrón y cuenta nueva. Acá abajo de la alfombra, lo escondo. O sea, sí, pero después de haber llevado un proceso. No, ahí sí voy a decirte por qué no. Porque al final de cuentas, tu pecado lo lleva a Cristo. Mm, Entonces, sí.
hubo una consecuencia por ese pecado y esa consecuencia la cargó en la cruz mm, Cristo. Entonces, que tú puedas acercarte nuevamente después de haber pecado y arrepentido delante de ese Dios justo es porque la justicia fue imputada a Cristo. mm, Él es el hijo de David que no repitió el fracaso de mm, David. El único rey justo, fiel, sin pecado. Él tomó la condena que merecíamos cada uno de nosotros, que no podíamos limpiarnos a nosotros mismos, por más de que tú creas que puedes hacer mil cosas para la iglesia y que con eso va a ser suficiente para poder cubrir tu pecado, no es así. Lo que hizo la diferencia en la cruz fue que venció al pecado al resucitar al tercer mm. día. Y aquellos que confían y están unidos con Cristo, ni el pecado ni la muerte tienen la última palabra en sus vidas o sobre quiénes son. Porque por Cristo no solamente somos perdonados, sino que hay una intercesión. Nos conduce a una comunión con el Padre nuevamente en medio de ese arrepentimiento. Y el Espíritu Santo produce una vida nueva en nosotros. Y por la gracia somos perdonados y nos enseña a abandonar el pecado. Nos ayuda a valorar y a entender la importancia de la confesión. Nuestra esperanza no es que tenemos el mejor ejemplo de un David que logró arrepentirse y que nosotros vamos a arrepentirnos de igual manera que David, sino que es que por el Hijo de David, el Hijo de Dios, lo que Él hizo por nosotros, el llevar nuestra culpa, el llevar nuestro pecado, cuando nosotros venimos delante del Padre, nosotros ya no somos vistos a la luz de nuestro pecado, sino somos Mm. vistos a la luz de Cristo. Y al final el Salmo 51 nos enseña a pedir misericordia, pero la cruz nos muestra el precio y la certeza de esa misericordia. Tú estás en una lucha, estás en una situación en la que necesitas consejo, necesitas arrepentirte. Creo que hay muchas cosas prácticas que podemos llevar en el ministerio. A lo mejor y no te has dado cuenta también que te encuentras en ese punto. Y si estás ocultando algo, el ánimo, aquí tengo para que tú también puedas decirle a alguien, porque ya te quedaste muy callada. Siento que te mordió la lengua el gato. Deja de administrar tu apariencia y habla con una persona madura pastoralmente. Deja de querer manejar o de cuidar lo que la gente pueda llegar a decir y acércate con alguien, insisto, volvemos a lo mismo, con un pastor, eh, con un líder, con alguien que te pueda llevar al evangelio y a que tu confesión te lleve a un arrepentimiento genuino. Y creo que es importante recalcar que no uses ni este episodio, ni los anteriores, ni nada de lo que alguien te pueda decir como una confesión real, ni hablar más de Dios de lo que puedas hablar con Él. Hace un tiempo escuché una canción justo que habla de eso, de hablar de Él, pero no con Él, y eso es lo que impide una confesión real. Y muchas veces usamos como excusa Mm, el estar escuchando acerca de, ¿no? Es como en algún momento también no sé si lo mencionabas en una predicación o mm. aquí en un episodio, que ver The Chosen no cuenta como leer la Biblia, así como escuchar este podcast no cuenta tampoco como leer la Biblia ni como estar más cerca de Dios, porque sí, estamos hablando de lo que la palabra dice, pero al final no es una confesión el solo escuchar que alguien más lo hace o la manera en la que podrías hacerlo Sí, igual realmente. si dentro de tu pecado, dentro de la situación, hubo un daño hacia alguien,
el arrepentimiento también te lleva a tener la disposición para poder escuchar, para poder reparar y aceptar las consecuencias de eso que hiciste, de ese daño que generaste. Y el poder caminar hacia restaurar esa relación también, que volvemos al mismo punto. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva tiempo. No va a volver a ser lo mismo de la noche a la mañana, no, pero va a llegar a un punto en el que va a ser mejor en base al Evangelio. Creo que este punto es bastante fuerte, pero si existe abuso, violencia, riesgo o conducta ilegal, la prioridad es proteger a la persona afectada y acudir a las autoridades y responsables correspondientes. Creo que, a veces como cristianos pensamos también que podemos resolverlo nosotros, lo mismo que decíamos como el tema de los medicamentos, Mm, ¿no? Pero en el tema legal creo que va mucho más allá porque, Dios nos demanda y nos, cita en muchísimas partes de la Biblia que, pues, las autoridades han sido puestas por Él mm, y desde ujú, ujú. tiempos bíblicos, ¿no? Así que, creo que es un tema bastante difícil, pero bastante común, que en muchas ocasiones existe riesgos de otro tipo, ya sea que tú lo hayas causado, O que pues sepas que acude o alguien que está sepas, pasando por eso como también. líder, por ejemplo, Ujú. creo que es muy común que pasa que llegue alguien y diga, no sé, robé a la iglesia o cometí este abuso contra alguna persona de la iglesia y no se atiende. Ahora, ojo, si algún día alguien llega y te dice, no, es que vengo a hablar contigo en modo de consejería, pero quiero que sea privado y personal, y viene y te confiesa algo en lo que habla, o existe algo de esto, o sea, sí, es por integridad, cuidar la integridad de la persona, pero también, o sea, que no utilicen esas palabras porque puede llegar a pasar de decir, "Ah, bueno, pues ya me lo trago y ya yo termino pecando de encubrimiento". No. O Claro, como sea, confesión a un padre, ¿no? Que ya con ujú, eso me exime de mi pecado y nadie va a saber nunca. Creo que, hay que ser muy cuidadosos con este tema. sí. Bueno, para los que estén disciplinados o estén en una pausa, recuerden que una pausa ministerial no significa que Dios los ha abandonado. Es un tiempo que Dios está usando para trabajar en cada uno de ustedes. Es un proceso muy lindo en el que yo he estado en momentos así y no, a veces es no grato, a veces incluso yo lo llegué a usar como excusa para no hacer lo que Dios me manda a hacer. eh, pero véanlo como algo lindo, en lo que Dios está trabajando en el corazón de cada uno y qué lindo saber que estás en ese proceso. Son tiempos. Lo lindo, el entender cuando tú ves los episodios anteriores o lees el capítulo 22 de David, es entender que es un tiempo que va a pasar. Entonces, al final las cosas van, al final de la tormenta viene el calma, es real. Sin embargo, no apresures esta restauración, pública para aliviar la vergüenza privada. No te permitas que el hecho de que, la pausa pueda terminar pronto, esto sea solamente para aliviar la vergüenza que tienes delante de Dios o delante de la persona a la que lastimaste, y permite que la restauración sea como Dios la tenga, planeada. Sé vulnerable, sé fiel también a lo que se te haya pedido, a, no sé, a una consejería semanal o como sea que tu iglesia, tus autoridades lo estén manejando, sé fiel y no permitas que todo tenga que ser rápido solamente para sentir alivio momentáneo. Ujú. Sí, que el fruto sea observado con tiempo. Que lleve su tiempo y su proceso de una manera en la que pues, al final Dios lo utilice para seguir trabajando y creciendo el carácter de Cristo en ti. Y recuerda que tu identidad está en Cristo muchísimo por encima de cualquier puesto que ocupabas. Tú no eres la persona que canta en la iglesia, no eres el líder de alabanza, no eres el pastor de la iglesia, eres un hijo de Dios que Cristo ha elegido para ser transformado y ese es tu principal ancla y es pues en lo que realmente debemos estar cimentados en nuestra fe, en creer que somos un reflejo de lo que Cristo ya hizo y no la posición en la que estemos ocupando. Ujú. Eh, Ahora, para líderes y equipos, creo que es importante construir una cultura de confesión responsable,
y que sea posible antes de que todo explote. Porque si no, están las granadas y las bombas. Creo que es lindo cuando está esa cultura de confesión en la que al final de cuentas tú puedes decir, ah, qué exagerado, o sea, confiesa por todo, pero creo que es, o sea, si tú lo ves así y lo ves de parte de Dios y del Espíritu Santo, que necesitas confesar ciertas cosas que para alguien es tonto, hazlo, porque es una lucha que tú puedes tener que puede llegar a terminar en algo más grande por no confesar. Eviten tanto el encubrimiento como la crueldad pública. Creo que es una línea muy delgada en la que muchas veces, sobre todo cuando se ha construido una cercanía de amistad en el ministerio, es muy delgada la línea entre querer encubrir a la persona por ayudarlo o por querer ayudarle a Dios a hacer el trabajo o ser realmente cruel. Creo que esto va muy relacionado con los líderes y las autoridades que a veces, lejos de buscar santidad, buscamos que la persona se avergüence para que pueda ser transformada y creo que tampoco es lo que Dios nos manda a hacer. Sí, creo que también es bueno que aprendamos a distinguir el perdón, la confianza, la elegibilidad para una función que no son exactamente lo mismo. Y es importante acompañar a las personas afectadas y no solamente al líder visible o solamente a la persona que causó el daño. Porque muchas veces hay una afectación de alguien más, un tercero, y tal vez podemos decir, bueno, lo pasamos por alto. También si hay alguna persona que tú estás llevando un proceso, pero no está siendo tan intencional, sé intencional con él. Muchas veces también podemos llegar a decir, no, pues Dios está tratando y con 1 o 2 horas a la semana que lo vea es suficiente. Pero si ves que la persona sigue luchando y ves que es algo también que es recurrente, sé intencional en seguir caminando con esa persona, sé intencional en preguntar cómo están los que fueron afectados, sé intencional en entender que hay que tener que pedir perdón, que la confianza se tiene que volver a tener y que muchas veces no sea el hecho, la necesidad de poder cubrir un lugar Mm. lo que te impulse a restaurar a una persona así. Y pues asimismo definir los procesos claros de cuidado, límites, evaluación, seguimiento. Creo que es muy doloroso cuando eres marcado en un pecado y se te dice, ah, sí, vamos a estar checándolo y nunca hay alguien que claramente esté guiándote. Hay 100 pastores a tu alrededor que ya supieron lo que hiciste, pero no te están guiando. No se te dice cuándo vas a poder acercarte a la persona, volver a tener un seguimiento, una consejería. Creo que definirlo con de manera práctica y agendar, estos, procesos van a ayudar a la persona a sentirse más segura y a también entender cómo está trabajando Dios a través de ese proceso. Y al final, el punto tal vez no es que tengas o que busques una nueva canción hoy, sino que dejes de esconderte tal vez. Eh, buscar entender que la gracia no llama inocente a quien pecó, más bien recibe la culpa que o recibe al culpable y la culpa que tenía que ser hacia nosotros la recibe Cristo. Y la gracia hace que nosotros podamos venir delante de Dios y Él comience una nueva obra en nuestra vida. Eh, si tú estás viviendo desde ese punto de culpa, estás sirviendo, deja de querer hacer más cosas para tapar esa culpa. Más bien acércate con Dios, busca ayuda, confiesa, camina en integridad, en luz, en verdad, antes de pensar en qué más puedes seguir haciendo. Acércate a Dios, acércate con ese líder con quien tienes confianza para poder confesar y poder empezar un camino, un proceso de restauración, ese pastor que necesitas hablar con él y pídele a Dios que cree en ti un corazón limpio, como decía David. No olviden, si no han escuchado el episodio anterior, vayan, escuchen el episodio anterior. Creo que conecta muy bien ambos episodios. Y si necesitan hablar con alguien, si no tienen alguien con quien hablar, pueden mandar mensaje acá con nosotros, pero más allá de mandar un mensaje a nosotros, como decía Ana, eh, no quieran suplir eso, este
como, como el primer lugar seguro con quien conectar. Eh, Situaciones de abuso, de delito, muchas veces requieren protección, requieren un acompañamiento especializado, ser denunciadas también. Eh, no tengas miedo. Muchas veces también el miedo hace que no hables por estar viviendo una situación así, tal vez. Si te estás viviendo una situación así. Y si alguien vino a confesarte una situación así, no te frenes por cuidar la reputación de esa persona y por cuidar tu reputación. Más bien, cuida a la persona que está siendo afectada por eso. Creo que es importantísimo tener eso claro. Y si no encuentras una persona o no tienes la suficiente confianza en nadie de tu iglesia, en ninguna autoridad, eh, pues examina tu corazón, porque realmente no puede existir que no tengas confianza con nadie. Dios ha creado la iglesia y nos ha dado muchas herramientas y ha puesto líderes a tu alrededor o personas maduras o personas eh, cercanas a ti para que podamos tener este tipo de procesos juntos. Así que si no encuentras una persona de confianza, aunque no sea de tu confianza, abre tu corazón y Dios va a mostrarte quién es la persona Mm, que Él va a usar para poder confesar tus pecados. perfecto. Muchas gracias. Pues, amigos, esto es todo por esta semana. Tengan una excelente semana. Si están pasando por un proceso difícil, vayan a Dios, confiesen, hablen, no se queden callados. Nos vemos la próxima semana. Chao.